Entonces vamos a comenzar, o vamos a seguir, mejor dicho, con el tema que estábamos o que dejamos el viernes pasado. Estábamos hablando acerca de crear valor para crear valor en otros, aunque se suena un poco redundante. Ah, el principio, lo primero es que se creó valor en nuestras vidas, ¿verdad? Se ha creado un valor en nuestras vidas. Y ese valor que es neto, que está en cada uno de nosotros, es para crear valor en otros. Todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? A través de su gracia, a través de su misericordia, no solamente es reflejado en nuestras vidas, sino en todos los creyentes, en todos nuestros hermanos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene ese valor que realmente es neto. Nadie realmente lo aprueba porque Dios ya lo ha aprobado y estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de puntos, ¿verdad? Interesantes como la intención. ¿Cuál fue la intención desde el principio, verdad? Cuando Dios creó los cielos. Vimos el punto también que la interrupción siempre va a seguir la intención. Cada vez que nosotros querramos, siempre va a haber una interrupción o una oposición. Y siempre va a haber una resistencia. Eso no quiere decir que estemos creyendo mal. Simplemente cada vez vimos ejemplos, ¿verdad? De cómo Dios ponía un propósito y siempre venía una resistencia. Pero es como un músculo, ¿verdad? Así es como este músculo. Entonces estábamos viendo cada uno de estos puntos básicos y cómo es que a través del proceso de que cuando nosotros estamos intentando hacer algo, ¿verdad? Estamos haciendo el intento y la interrupción sigue nuestra intención. Tenemos que llegar a un punto de donde ir a tener nuestra inspiración, ¿verdad? A seguir esta inspiración para seguir, como cuando la Biblia dice, ¿verdad? Resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Dónde está esa inspiración? Tocamos eso, también la iluminación la tocamos. Y vamos básicamente si se podría decir, a la conclusión, entendiendo el proceso de la creación. Era básicamente lo que estábamos hablando acerca de Génesis. Hemos entendido a través de Génesis el proceso de la creación, que es básicamente esto, ¿verdad? Sacamos estos puntos a través de Génesis. ¿Se acuerdan? Comenzamos con Génesis, en que pudimos ver la intención de Dios a crear los cielos, un escenario, una casa para el hombre, la interrupción, y así vimos cada punto y cada patrón desde que nosotros hemos visto cómo el adversario siempre va a querer oponerse a cualquier cosa. Y del que no vimos, pero solo lo voy a tocar, es el primero, ¿verdad? Nunca, no tocamos el primero porque el primero iba a ser básicamente es estar alerta. Dios no necesita estar alerta porque Él conoce todo, ¿verdad? Nosotros sabemos que es omnisciente, omnipotente, omnipresente y Él no necesita estar alerta, Él lo conoce todo. Pero nosotros sí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pasamos desapercibidos, no reconocemos, no podemos percibir el proceso o el recurso. Entonces, allí es donde Pablo oraba para que los ojos de nuestro entendimiento fueran abiertos, para poder percibir, para poder estar alerta, para poder discernir, para poder estar realmente precavido a los recursos y a lo que Él dio y a lo que Él es. Entonces, cuando nosotros tenemos este es el primer punto, ¿verdad? De estar alerta. Como les dije, Dios no necesita estar alerta, pero nosotros sí. Necesitamos ver los recursos y por esto era la oración de Pablo. Pablo no decía para que ellos sean bendecidos, porque nosotros hemos sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo, pero para estar alertas a estos recursos, para que los veamos, los podamos ver, para que nuestros ojos sean abiertos, completamente abiertos, cuál es la riqueza, ¿verdad? En que se nos ha llamado. ¿Cuál es esto? Entonces nosotros podemos entender el proceso de todo a través del proceso de la creación, ¿verdad? Nosotros fuimos creados de una manera única para un propósito. Nuestro propósito o tu propósito fue creado de una manera única para ti. Cada uno de ustedes son especiales y únicos. Por eso es importante y esencial que ninguno de ustedes se compare con nadie, no porque usted sea menor o mayor, no lo ponga de ese punto,
sino porque usted es único. Acuérdese que cada uno de nosotros tiene una singularidad y por eso nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios ha depositado algo único y esencial en usted, por lo mismo, porque para que nos necesitemos, ¿verdad? No todo lo puede hacer usted, no todo lo puedo hacer yo. Entonces, más allá de querer imitar o el llamado de alguien más, o tengo que preguntarle a Dios cuál es mi llamado, ¿verdad? Y Dios me lo va a dar a entender. Entonces, ¿por qué? Porque somos singulares, somos únicos, somos precisos y Dios nos ha dado una cosa única en que nosotros nos desempeñamos. Y cuando dejamos de preocuparnos tanto, por realmente tratar de imitar. Entonces es cuando comenzamos a reconocer la voz de Dios en eso único que ha dejado en el regalo de Espíritu Santo para ti. Y este es entendiendo el proceso de la creación. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús y a ti se te depositó algo. Tú tienes una unción, por decirlo de esa manera. Cada uno de nosotros, cuando digo una unción, es porque tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Así lo dice, que nosotros fuimos inmergidos, fuimos bautizados. Unción quiere decir cuando también ellos se sumergían en el agua, ¿verdad? Entonces quiere decir un propósito o una misión. Pero básicamente todos estos son formas de decir cuando el Espíritu Santo vino, ¿verdad? A nuestra vida y nosotros como templo del Espíritu Santo se queda una nueva creación, en otras palabras más simplificadas. Entonces, cada uno de ustedes tiene una cosa única. Por el proceso de la creación, cuando tú fuiste creado, fue con una intención, ¿verdad? Fue con un propósito para que tú fueras, para que tú te vieras de una manera, para que estuvieras alerta de las cosas espirituales, ¿verdad? Y entendiendo, cuando nosotros entendemos el proceso de la creación, también entendemos nuestro proceso. ¿Por qué? Porque ahora puedo estar alerta, ¿verdad? De la inspiración que Dios ha tomado para mi vida. ¿Qué es lo que Dios se inspiró? Se inspiró en mí, en su Hijo. Por eso somos aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque cuando se inspiró en el sentido de la simiente prometida, entonces también iba a darnos el regalo a nosotros de ser hijos, ¿verdad? La misma palabra dice, por tanto, qué amor, mira cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho ser hijos de Él. Entonces, ¿en qué se inspiró? En Jesucristo, ¿verdad? A través de Él. Entonces, nosotros vemos todas estas características que hablamos, ¿verdad? Y la iluminación sea la luz, cuando dice que aún Jesucristo, ¿verdad? Alumbre nuestro rostro. Pero esta es la plenitud. Esta es la plenitud de que proviene de Dios. Proviene de Dios en Cristo. Ah, proviene de Dios en Cristo, ¿verdad? Tu plenitud en la vida proviene de tu determinación con inspiración. ah, y podemos ver esto. Entonces podemos ver esta plenitud que está en nosotros, que habita en nosotros en la vida de nosotros, que proviene. Y esto proviene de tu determinación con inspiración por conectar tu propósito contigo mismo. Entonces nosotros ok, ¿cuál es la determinación? ¿Cuál es la plenitud? ¿Cuál es mi propósito? Si nosotros nos hacemos todas estas preguntas honestas, Dios las va a responder, ¿verdad? Entonces cuando nosotros ponemos esta inspiración, ¿en dónde nos inspiramos, verdad? Y cuando nosotros nos inspiramos, podemos conectar el propósito con nosotros. Inspiración, ¿verdad? ¿Cuál fue la inspiración? ¿Qué es lo que nos inspira? Cuando nosotros decimos, que Dios, ¿cuál fue la razón por la que Dios puso Espíritu Santo en nosotros, verdad? ¿Cuál es la inspiración? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es cuando nosotros comenzamos a percibir todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros? Podemos comenzar a conectar el propósito de Dios, el corazón de Dios. ¿Cuál fue la razón por que Dios mandó a su Hijo? El propósito. ¿Cuál fue el propósito, verdad? ¿Cuál fue, en qué se inspiró Dios? ¿En qué se inspiró Dios para para poder tener todas estas cosas disponibles para nosotros? Entonces podemos ver ese propósito que se conecta con nosotros cuando nosotros vemos la inspiración y la determinación en que nos enfatizamos el corazón de Dios. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Dios
quería que hubiera una nueva creación en nosotros. ¿Cuál era el motivo de Dios, verdad? No solamente era por acomodar todo, sino el amor, ¿verdad? Es lo que estábamos, así como estábamos comenzando a orar, el amor de Dios. El rostro de Dios es el amor. Y él anhelaba en su corazón no solamente rescatarnos, sino tener hijos. Entonces, cuando vemos esta inspiración, podemos conectar el propósito de Dios con mi propósito. Y el propósito de Dios para mi vida es que no solamente hacerme hija, sino no solamente tener una nueva creación, sino se inspiró en hijos, en amados, en que yo quiero que ustedes sean prosperados. Yo quiero que ustedes puedan entender esto. Entonces, ese propósito, conectarlo conmigo, es conectar el corazón de Dios conmigo, ¿verdad? En la inspiración de Él, con el trabajo que nosotros realizamos. Entonces, de ahí viene tu plenitud. Tu plenitud viene del corazón de Dios, ¿verdad? De todo lo que Él ha hecho por nosotros. Como el rey David decía, ¿verdad? Que no olvide ninguno de sus beneficios. Y el rey David siempre, a pesar de todo, comenzaba con la interrupción, ¿verdad? La intención del rey David era poder servir a Dios. Y siempre comenzaba con el salmo, no sé si lo han notado, que siempre decía, o ya sea que diga, oh, mis enemigos, o la enfermedad. Comienza a decir, oh, mi intención era esta, pero la interrupción vino, ¿verdad? Comienza a decir eso, ¿verdad? En el sentido de comienza a decir, oh Padre, perdóname porque esto y vienen mis enemigos. Entonces, sí vemos el acróstico de David cuando comienza con su intención y de ahí sigue con el problema, pero después se acuerda de qué es lo que Dios ha sido en su vida. Siempre era terminar con gratitud y la inspiración de Dios de que Dios tenía para la vida de David. Entonces podemos ver todo esto siempre, ¿verdad? En la palabra. Entonces, ¿cómo descubro yo mi propósito? La pregunta sería, ¿cómo yo descubro el propósito espiritual, ¿verdad? Espiritual, el especial, el social, el que es de sacrificio, ¿verdad? Entonces podemos ver que el propósito, como habíamos dicho, es crear valor para los demás, estimando a otros como mayores. No teniendo nosotros que creernos más que otros, ¿verdad? Entonces cuando conectamos el propósito de Dios, es para crear valor. ¿Para qué hizo la tierra? ¿Para qué hizo el universo? ¿Verdad? Si él ya tenía todo, él ya tenía todo en los cielos, pero ¿para qué hizo el universo? ¿Para qué creó todo esto? Para dar valor al ser humano. En ese punto, al principio era Adán, ¿verdad? Creó todo esto en un escenario hermoso de abundancia para Adán y Eva, ¿verdad? Para el ser humano. Entonces, cuando vemos ese propósito, se une a mi propósito. Y Jesucristo dijo, para que el propósito de Dios y el mío sean uno. Entonces nosotros vemos eso, crear valor para los demás, estimando a otros mayores. Y yo o tú no tienes, yo no te tengo que decir a ti que tú me estimes más a mí. ¿Sí me explico? Yo no tengo por qué o decirte, se supone que tú me tienes que estimar a mí más que a ti. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Entonces, no hay necesidad de que tú me digas también eso a mí. O se supone de que tú me estimes más a mí que a ti mismo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Eso tiene que salir en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque estamos creando valor para otros. Cuando yo creo valor para otros, eso quiere decir que estoy valorando a la persona que yo estoy creando valor. Si yo estoy valorizándolos a ustedes, lógicamente, a ustedes, yo los estimo como mayor que yo. ¿Y es por qué? Porque estoy creando un valor que cubre si se podría decir expectativas, ¿verdad? O los propósitos, mejor dicho, los propósitos de Dios mismo, que ha sido siempre crear valor. Entonces, podemos ver esto. Podemos ver esto, que nuestro propósito es crear lugar. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces en lugar de hacer esto, ¿verdad? De crear lugar, de crear valor para otros o de estimar a otros mayor que nosotros en el sentido de cuando Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando la palabra dice que a pesar de que Jesucristo estaba sufriendo después de la pérdida de Juan el Bautista, dice de que él vio a la multitud y tuvo misericordia.
Eso quiere decir que ellos eran más importantes que lo que él realmente sentía en ese momento. Así que él decidió crear ese valor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que crear valor, a este mismo valor para otros. Y lastimosamente a veces pensamos que nosotros tenemos que crear valor para nosotros mismos, ¿verdad? Buscamos complacernos a nosotros mismos y que los demás tienen que crear un valor para nosotros. Entonces a veces nosotros tenemos la vista muy corta en el propósito de Dios. Si ustedes quieren saber cuál es el propósito de Dios, es este, ¿verdad? Uno de estos es que crear valor para otros. Ver cómo Dios ha funcionado desde la creación, cuál es mi deber como propósito y unidad con Él y con nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, yo no vengo para servir, perdón, yo no vengo para ser servido, sino para servir. Vemos, ¿verdad? Y la misma palabra dice, pero que Él no se estimó a sí mismo como hijo, sino que aún tuvo que poner eso a un lado para servir a otros. Si vemos este punto, podemos ver realmente cómo conectarnos al propósito de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Entonces nosotros tenemos que tener esto en nuestras mentes, ¿verdad? Que nosotros vamos en la vida para crear valor, no vamos en la vida para que otros creen valor para nosotros. Entonces, no digo que otros no van a crear valor, porque como les había dicho, ustedes tienen algo muy especial que crea valor para mí. Yo aprendo de ustedes, pero estoy hablando de una mentalidad que no es voy con esta persona para obtener algo de esta persona, y si no tengo algo de esta persona, entonces no me es útil. Jesucristo no pensaba de esa manera, Dios no pensaba de esa manera, nosotros no vamos a pensar de esa manera, ¿verdad? Entonces nosotros realmente sabemos de que todos los que están alrededor de nosotros son muy valiosos. Cada uno de los que ustedes me están escuchando son muy valiosos. Y entonces y por eso estamos aprendiendo esto. Que el principio bíblico no es qué puedo agarrar de ti, sino qué puedo hacer por ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que los gobernantes, que el gobierno que él tenía no era para estar encima de de las personas en opresión y haciendo, como dictando qué hacer, sino que estimara mayor tenía que ser sirviente de todos. Vemos este propósito desde Génesis, que es servir, ¿verdad? Dios lo puso desde un principio, que él comenzó a servir cuando dijo, sea la luz, y comenzó a funcionar desde el punto de crear valor, no solamente, bueno, en ese punto era Adán y Eva, pero de ahí para toda la humanidad, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces, Jesucristo no se estimó a él mismo como algo de que aferrarse, sino que creó valor, y así creó valor en nuestras vidas, diciendo que nosotros aún valemos más que el mismo oro, ¿verdad? Nosotros valemos más que el oro mismo. La inspiración es que es en esta, la inspiración es que yo puedo servirte. La inspiración como estábamos hablando el viernes pasado, ¿en qué me voy a inspirar? En la luz, ¿verdad? Cuando viene la oposición, cuando viene la interrupción, ¿en qué me voy a inspirar? La inspiración es en qué te puedo servir. Sea la luz, ¿verdad? Que pueda crear valor a través de la palabra para que tú encuentres alivio, una salida o cualquier cosa en que se pueda servir, en qué te puedo servir. La inspiración es en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar, en qué puedo aportar a tu vida. No es, no, ¿se acuerdan que la misma palabra dice, no es este el ayuno que yo escogí, que aporte valor a otros? ¿Se acuerdan de ese? Lo vamos a leer. El verdadero ayuno es básicamente el propósito de Dios, que es servir a otros, era olvidarte de ti mismo, de olvidarte de ti mismo para servir a otro, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de esta inspiración, de este propósito. Por eso les digo, si alguna vez tú te has preguntado cuál es el propósito de tu vida, estamos viendo uno que es básicamente el propósito que Dios puso y también Jesucristo expuso. Entonces nosotros vemos esto, que la palabra misma dice esto, que dice, no es este el ayuno que yo escogí, que nosotros aportemos valor para otro. El sábado también dice, ¿verdad? El sábado es que no pienses en ti, pero pienses en otro. Por eso Jesucristo sanaba los sábados,
Nosotros sabemos que no estaba quebrantando la palabra, sino la estaba cumpliendo, porque el sábado era dejar de hacer negocio, dejar de pensar en ti, dejar de pensar en tus cosas y dar la vida, pensar en otro en ese momento. Por eso vemos a Cristo sanando los sábados. Ese era, ¿verdad? Ese era el punto. Entonces, si alguien necesita de ti, nosotros también tenemos que saber y preguntarnos esto que está en nuestro corazón, y preguntar realmente qué es lo que puedo aportar. Jesucristo vino aquí para aportar, ¿verdad? A dar. Entonces nosotros decimos esto en nuestro corazón de crear valor para los demás fue el propósito por el cual fui creado. Valor para los demás fue el propósito por el cual fui creado. Y lo vuelvo a repetir. Crear valor para los demás fue el propósito por el cual fui creado. Jesucristo tuvo que morir, Jesucristo tuvo que resucitar y así creó una riqueza, vida eterna. No creyó más de sí mismo, no vino a que lo sirvieran, vino a servir. Y vemos a nuestro Padre Celestial con esos principios en Génesis. Entonces, vemos Isaías 58, 5 al 11, ¿verdad? Yo sé que ustedes han pasado por acá muchas veces, pero lo vamos a leer para que vean que la palabra lo dice así, ¿verdad? Y dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día se aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis a este ayuno y día agradable a Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, creando valor para otros. Qué maravilloso. Pues sí, si pueden ver ahora todo lo que he estado hablando como introducción, ustedes lo van a poder ver acá. Dice, no está el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los libres y a los quebrantados, que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba. Si vemos, ¿se acuerdan que uno de los puntos era la iluminación? ¿Se acuerdan? Era la iluminación. Entonces dice, nacerá la luz como el alba. ¿Cuál es la iluminación? ¿Qué es lo que ilumina? ¿Cuál es la luz, verdad? La iluminación, que es aprender a discernir, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ver la iluminación, es cuando nosotros aprendemos algo, es porque podemos ver algo que no habíamos podido ver antes. Aprendemos algo porque vemos algo que no sabíamos. Esa es la iluminación, que estamos hablando de revelación. Es un punto que estábamos hablando. Entonces, cuando yo entiendo esta revelación de que es aportar, de que mi propósito es ir a romper las ligaduras, ir a crear valor, y cuando yo creo valor para ti, entonces el otro va a aprender y va a crear valor para otro. ¿Por qué? Porque él va a ver cómo es soltar las cargas de opresión, cómo es ir a liberar a los quebrantados, cómo es ir a romper los yugos. Entonces, cuando se ven todo esto, nacerá entonces tu luz como el alba que no entendíamos cómo era este asunto, ¿verdad? Pero ahora lo entendemos. La iluminación, una revelación. Nacerá la luz, que quiere decir una revelación, y seremos iluminados. Nuestros ojos serán abiertos y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, he aquí, si quitares de en medio de ti el yugo amenazador y hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares su alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Podemos ver esto, ¿verdad? Si quitares, dice, el dedo amenazador. Cuando nosotros estamos quitando el valor, cuando estamos
estamos quitando el propósito de Dios en la vida de los demás. El propósito de Dios, ¿por qué dio a su hijo, a su único hijo, por ti, por mí? Es para crear un valor de reino, un valor de realeza. Tú eres muy especial para Dios. Y cuando yo vengo y te digo que tú no eres especial, o que tú no estás haciendo lo suficiente, o yo no estoy hablando en materia del reino, entonces estoy con el dedo amenazador restándote valor, el valor que Dios te ha dado como un pacto. Si podemos ver eso, entonces cuando nosotros queremos aportar valor a alguien, la acusación no le va a ayudar a esa persona a crear valor, sino que la tristeza va a ser aún que esa persona se sienta como que es pecador y va a seguir actuando así como lo hacemos sentir. Pero si nosotros creamos el valor, entonces habremos realmente, como dice aquí, quitado las ataduras del mal, habremos ayudado a un quebrantado y habremos realmente creado valor, porque cuando usted crea valor a alguien, esa persona va a renacer su luz, va a renacer su luz usted va a espantar las tinieblas, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Es el propósito de Dios que mandó a Jesucristo, que para que nosotros no nos quedáramos como el Salmo donde dice, donde se acuerdan, donde el salmista dice, oh Padre, yo estaba en el foso cenagoso y yo se me miraba sin esperanza, ¿verdad? Sin esperanza y guía hasta que tú llegaste y me libraste, pero estaba en ese fango, pero tú viniste a salvarme. Entonces, básicamente, cuando tú creas valor, la salvación que damos, lógicamente no es la salvación en Jesucristo, pero la salvación en el sentido de alivio, de crear un valor, de decirles, mira, no es esta la verdad. Entonces, poder realmente iluminar los corazones de los demás. Y dice, Jehová te pastoreará para siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como el huerto, el riego, como el manantial de las aguas, cuyas aguas nunca faltan. Por eso está hablando como huerto de riego y como manantial de aguas. ¿Por qué? Porque vas a dar sustento, ¿verdad? Está hablando de huerto, quiere decir alimento, manantial quiere decir que no vas a tener sed, ¿verdad? Que fluye, algo que fluye. Entonces estamos hablando de crear valor. Estamos hablando de crear realmente el propósito, ¿verdad? Conectarnos al propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios para crear valor en nosotros? Que su Hijo muriera para que nosotros no solamente estemos acá, sino sepamos que valemos lo suficiente para Dios. Entonces, vamos a ver otro punto, ¿verdad? Si yo estoy creando, la pregunta sería, ¿estoy creando valor sacrificacional o valor de sacrificio o un valor sacrificial, ¿verdad? ¿Estoy creando valor sacrificial? Si estoy creando valor sacrificial, este valor que es sacrificial es cuando yo doy sin esperar nada a cambio. Cuando yo doy sin esperar nada a cambio. ¿Se acuerdan que Jesucristo dice, nadie quita mi vida? Yo doy mi vida, ¿verdad? Jesucristo no esperaba nada a cambio. Aún tuvo que reafirmar los corazones de los discípulos, tuvo que reafirmar el corazón de Pedro cuando le dijo que lo iba a negar. Entonces, y aún dijo, todos me han dejado. Entonces, él no esperaba algo a cambio porque él mismo dijo, yo no vengo a que me sirvan, yo vengo a servir. Y ah, yo voy a hacer el sacrificio para el rescate de muchos. Entonces nosotros podemos ver esto, crear un valor sacrificial es ese valor cuando yo doy algo sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros damos y damos por el mismo propósito que hemos estado viendo, entonces podemos entender el corazón de Dios, podemos ver el manantial, podemos regar el huerto y podemos entender que nuestro valor, el valor que nosotros hemos sido llamados a dar a otras personas es ese valor sacrificial que es dar algo sin esperar algo a cambio. Porque entonces mi mente está diciendo que yo voy a hacer esto, pero estoy esperando algo de ti. Entonces no es un valor, sino un intercambio. Cuando doy a aquellos que realmente yo sé que no voy a recibir nada de ellos,
pero ese es el mismo sentir que Cristo hizo. Es el mismo sentir que Cristo, que era crear valor aún a aquellos que no iba a recibir nada de ellos. Jesús murió por nosotros y nosotros y nosotros también no le dimos nada a él, ¿verdad? Al contrario, él nos dio todo a nosotros. Él no esperó nada de nosotros, no porque él pensara que nosotros éramos menos, sino porque él venía a dar una misión, a un propósito que Dios le había puesto en su corazón. Así que vemos que el Cristo muere por todos nosotros y así nos da la oportunidad para que nosotros fuéramos creados en realeza. Y cada uno de ustedes tiene que verse así, por muy grande que suene, por muy histórico que suene. Cristo creó un valor de realeza. Por eso dice que cuando el sacerdocio, los sacerdotes o el linaje de sacerdocio o el sacerdocio venían de reyes. Cuando la palabra dice que usted es un sacerdocio santo, cuando la palabra dice que fue creada a la imagen de Dios, está hablando de que fue creado de acuerdo a la realeza de Dios. Estos puntos los quiero que ustedes los entiendan de que ustedes han sido creados con el valor de la realeza, del reino, de los cielos. Que usted como hijo no, un sacerdocio santo no quiere decir nada más a un predicador, sino un sacerdocio que quiere venir de realeza. Vuelvo y repito, el sacerdocio solo se hablaba del linaje del reino. Usted tiene ese valor y es lo que creó Jesucristo. Creó en cada uno de ustedes una semilla de valor, una semilla de reino, una semilla de pacto. Ustedes se tienen que ver con ese valor neto sin cuestionarlo. Y ese fue el valor de sacrificio que Dios dio a través de su Hijo para que creara ese valor en nuestra vida. Entonces, y podemos ver que Dios nos dio a Jesucristo, el que murió por todos nosotros. Así nos dio la oportunidad para todos y para cada uno de nosotros. Y nosotros podemos ver otro ejemplo, ¿verdad? Que es muy separado o muy opuesto. No sé si ustedes se acuerdan de Jonás, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Jonás? Dios le dijo, ve. Dios le dice a Jonás, ve y da este mensaje. Ve, básicamente lo que le dice, ve para crear una oportunidad. Crear valor para otros es crear una oportunidad, ¿sí o no? Cuando ustedes crean una oportunidad para alguien, están creando valor. ¿Por qué? Porque están creando una forma de respirar, una esperanza. Están creando algo que ellos mismos son, pero que la revelación todavía no está. O sea, sus ojos del entendimiento no han sido iluminados suficiente para que se vean así. No ha habido una revelación plena del propósito de Dios para ellos, para que se vean el valor que Dios ha creado a través de Cristo Jesús de ellos mismos como realeza. Entonces, eso es crear una oportunidad, ¿verdad? Crear una oportunidad, una forma de discernir, una forma de estar alerta de lo que Dios ha hecho por ti, de lo que Dios ha dado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es uno de los puntos que estábamos tocando, de estar alerta, de percibir, de conocer el acceso o el recurso de que Dios ha dado disponible, el recurso que Dios ha dado de lo que Él es a través de Cristo? Entonces, pero Jonás no quiso hacer esto. Podemos ver que Jonás, Dios le dice, ve y da este mensaje, ve y básicamente le dice, ve y crea una oportunidad. La oportunidad era valiosa porque dio la visión, dio la visión, ¿verdad?, de cambiar. Y podemos ver que Dios le dice, bueno, ve, y él le dice, no. Él le dijo, no, yo no quiero. Básicamente le dijo, no, ellos no se merecen esta oportunidad. Ellos son una nación realmente bola de pecadores. No creo que cambien y nunca van a cambiar. Entonces vemos básicamente Jonás renuente a la posibilidad y a la oportunidad del propósito de Dios, que quería que cada uno de nuestros corazones fueran iluminados y tuvieran la oportunidad. Dios quería crear un valor, tenía un propósito, ¿verdad? Pero Jonás no lo veía.
Jonás vemos en este punto que Jonás no vio esa visión, no vio el aporte, la oportunidad valiosa que Dios quería que cada uno de los corazones, que al final sí escuchó, ¿no? Yo sé que ustedes conocen la narrativa, donde al final pues Jonás cumple y a una dice que todos creyeron, ¿verdad? Y podemos ver cómo es crear valor para otros. Y es cierto que muchas veces en momentos de nuestra vida tendremos que irnos al desierto con Dios, ¿verdad? En el sentido de estar tú y Dios solos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, si estamos realmente, si toda la vida estás ocupado y toda la vida estás alrededor de un ambiente de realmente de ruido, ¿verdad? Va a ser muy difícil para escuchar. Entonces, una de las cosas para crear valor, tú tienes que crear también o alimentar el valor que está en ti. El valor que está en ti es semilla, ¿verdad? Es espiritual. Y para poder ser iluminado, como los puntos que estábamos viendo acá, de poder entender cosas que no hemos comprendido, muchas veces Dios nos va a llevar a espacios solos de nuestra vida, donde quitarnos del ruido, del ajetreo de la vida y para que finalmente poder escuchar su voz, ¿verdad? Cuando nosotros creamos valor para otros, es necesario que hay momentos de nuestra vida donde Dios nos dice, ok, hay momentos de solitud, en el sentido de ahora somos tú y yo para que poder revelarte algo. Pero si tú estás constantemente ocupado, entonces esta oportunidad a veces es que nuestra mente esté sumamente ocupada, a veces no podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Podemos ver que Jesús se iba solo, ¿verdad? Pablo se iba al desierto, Pedro se iba solo también. Y vemos este patrón. Vemos este patrón donde ellos cuando tenían una revelación mayor se iban por periodos grandes y ver cuál es el propósito que nosotros hacemos, ¿verdad? El propósito sacrificial. ¿Por qué les estoy diciendo esto? De que a veces nos vamos a tener que ir a un lado. ¿Por qué? Porque es una forma de crear valor. Cuando Jesucristo se iba, Dios le revelaba, ¿verdad? Nosotros vemos que Pablo le reveló el misterio, ¿verdad? El gran misterio, le reveló la gracia y todo eso. ¿Y para qué? Para que Pablo también pudiera crear valor sacrificial. ¿Por qué? Porque él comenzó a predicar. Comenzó a predicar. No todos lo aceptaban rápido, ¿verdad? Vemos que por eso escribe Gálatas, vemos que escribe Corintios y vemos que sigue remarcando. No, y él no esperaba nada a cambio en el sentido de las personas, sino solo quería crear valor para otros, decirles que la oportunidad se había abierto y la oportunidad era valiosa para ellos para poder realmente dejar que la gracia misma les diera valor a sus corazones y a sus vidas y que fuera el motor, ¿verdad?, de sus vidas. Si vemos por qué ahora estamos hablando de esto. Y nosotros podemos ver todas estas cosas. Y esta es una de las claves. Nunca se quedaron en el desierto, ¿verdad? Estaban en el desierto, pero nunca se quedaron en el desierto. Dios nos da las herramientas que aportaron valor, ¿verdad? Dios nos va a dar esas herramientas que aportaron valor antes y van a aportar valor ahora. Pero estas que aportan valor de crecimiento no es para que tú te las quedes. Muchas veces nosotros, o hay personas, no, hay personas que son celosas del conocimiento. Y Dios no te va a dar algo a ti para que tú celosamente lo guardes. No es para que tú acumules conocimiento, porque entonces no estás creando valor para otros, lo estás negando. Entonces tú lo tienes que dar. Tú tienes que dar esto porque Dios no te lo da sin un propósito de que los demás tengan valor para escuchar lo que Él ha revelado. Entonces nosotros vemos esto. Entonces tampoco Dios te da una revelación a ti para que tú te creas mayor que otros, ¿verdad? Al contrario, Jesucristo dice, yo vengo y dice, yo vengo a ser el que viene a sacrificar, ¿verdad? Yo soy el que básicamente dice que vino a servir y la misma palabra dice, ni porque era hijo,
tomó ese título para creerse mayor que otros, sino al contrario, se hizo menor, dice la Biblia. Filipenses dice que se humilló, básicamente se hizo menor que todos, no se creó superior. ¿Para qué? Para aportar valor. Y aún Pablo decía, yo soy el menor que ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una forma no de sentirse menos que alguien, sino de saber que el propósito de Dios es crear importancia al oyente, ¿verdad? Es muy esencial saber eso, de que las cosas que se nos dan no es para creernos más que otros o superiores que otros. Y no es para que nosotros creamos esta información quiere decir que eso quiere decir de que yo me tengo que aferrar a eso. Acuérdense que la misma Biblia dice que el conocimiento puede envanecer si no entiendo el propósito de Dios. El conocimiento es nulo cuando no conozco el propósito de Dios. Cuando Dios te da algo, tienes que conocer el propósito. Dios no da algo solo por darlo, lo da para que nosotros creemos valor como oyentes, como hijos de Dios. Nuestro deseo tiene que ser el mismo que el Padre. Y lo vimos en Isaías, ¿verdad? Para liberar, para ayudar, y vemos los patrones que hemos estado escuchando. Y más lejos de sentirse, que usted entiende misterios o que usted está adelantado o lo que sea, tiene que ver que Dios le ha dado la oportunidad para que usted vaya a crear valor en otros. Y esa es la importancia, crear valor en otros, que eso se llene su corazón, la necesidad urgente en sus vidas de crear valor en otros. Que suene, que cuando yo creo valor en otros, estoy cumpliendo mi propósito, estoy cumpliendo lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Porque ese fue el propósito. ¿Cuál fue el propósito de mandar a Jesucristo? Dice, dar a conocer a Dios. Dice, Jesucristo lo dijo, yo he venido para dar a conocer a mi Padre. Él no se retuvo nada, sino que lo dio. Entonces ese es el mismo propósito de usted y de mí. Cuando Jesús terminaba su estación con Dios, regresaba a las personas y las ayudaba. Cuando Pablo recibió el ministerio, no se quedó en el desierto y no dijo, esta gente está muy equivocada. Así como Jonás dijo, ¿verdad? No dijo, esta gente está muy equivocada, mejor me quedo con lo que Dios me dio, porque ellos no se merecen ni mi tiempo, ni la palabra, ni lo que Dios me dio, ¿verdad? Esto sería autojusticia, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos de que las personas no se merecen algo, no se merecen el tiempo o no se merecen una oportunidad. Entonces es como decir que solo tú te mereces la gracia. Eso no es ni siquiera cerca de la verdad. Yo me merezco la gracia. Nadie se merece la gracia porque entonces no sería gracia. Entonces, cuando nosotros pensamos de esta manera, que alguien no se merece lo que Dios le dio, la palabra dice que nada de lo que hemos recibido lo has recibido por ti mismo. Dios te lo ha dado. Entonces a veces nosotros actuamos como que lo que recibimos no fue un regalo, sino fue un trabajo, un rendimiento, un negocio, un esfuerzo, que yo me merezco la misericordia porque sé escuchar más rápido o más atento. Y perdemos la noción del propósito de Dios. Entonces, si se podría decir, esta exhortación va a todos y también para mí, ¿verdad? De poder escuchar la voz de Dios en todo lo que hemos estado viendo y que cuando Dios pone algo en nuestro corazón no es para quedarnos, ni mucho menos para decir, no, es que soy demasiado especial, ¿verdad? Por eso Dios lo reveló y se queda conmigo y que la gente no entiende. No nos podemos quejar como Jonás, ¿verdad? Jesucristo veía la oportunidad y sanaba. Él nunca decía, mira, estás demasiado leproso, no creo que ni te acerques a mí. No, si vemos el propósito, estoy hablando de propósito, ¿verdad? Vemos el propósito de Jesucristo, que era liberar, y nunca pensó más de sí mismo. Veía el propósito de Dios en cada oportunidad para crear valor. Entonces, si Dios te da un talento, si Dios te da una plataforma,
lo que sea que te dé Dios es para ayudar a otros. Ese es tu propósito social, ¿verdad? Cualquier cosa que Dios te dé, como le había dicho, el talento, plataforma, cualquier cosa que esté a un nivel social es el propósito social, que quiere decir, que, lógicamente, social con las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Pero es para ayudar a otros, no es para decir, oh, miren hasta dónde yo he llegado. Porque entonces sería autojusticia, ¿verdad? La justicia propia. O es que yo creo que yo he llegado por mis esfuerzos, porque yo soy más atenta. Entonces, si yo tengo un corazón así, entonces estoy diciendo que tengo autojusticia, porque eso es autojusticia. Pensar que yo tengo justicia propia. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de mis logros. Entonces, si Dios te da algo, es para que tú ayudes y aportes a las personas. Cuando podemos entender eso, podemos ver el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de la creación? Porque tú eres una creación nueva en todo lo que puedas, no mirando si a alguien se lo merece o si está de acuerdo con su crecimiento, porque eso es ley, y es autojusticia, justicia propia, y Dios no trabaja así. Dios dice en la Biblia que no tiene favoritismos. En él lo ha dado a todo. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo, cómo es de que Dios ha creado, qué es lo que Dios ha creado en cada uno de nosotros. Yo no, Margarita, no es nadie para decir que alguien se merece o no se merece algo de Dios. O que si tú no lo has recibido es porque no te lo mereces. Estaría murmurando de mis hermanos, diciendo de que su capacidad no es suficiente para recibir algo, porque la verdad nadie tiene capacidad para recibir nada. El valor que Jesucristo creó es de realeza y de pacto. Si hablamos de merecer, el valor que en ti está, yo no me merezco ese valor, pero lo tengo porque Dios lo ha querido y ha puesto así. Entonces, yo entiendo eso, de que todas las cosas que Dios me ha dado no me las he merecido, pero me han sido dadas por amor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a no murmurar. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Santiago 4:11 y 12. Santiago 4:11 y 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, ¿verdad? O que si este es mayor, que si este es menor, o lo que sea, ¿verdad? El que murmura del hermano juzga a su hermano y murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres acaso hacedor de la ley, y aún peor, si no te haces también juez. Eso viene siendo peor, ¿verdad? Y estamos hablando de crear valor, ¿verdad? Entonces, cuando no creamos valor y creamos juicio, estamos trabajando no en el propósito de Dios. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién eres para decir, tú no te mereces? Como Jonás, ¿verdad? A ver, estábamos hablando de Jonás, que Dios lo manda y le dice, no, ¿para qué? ¿Verdad? Esta gente no aprende, no escucha, no camina. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién? Margarita va a decir, va a decir esas palabras, ¿verdad? Ninguna. Sin Dios, cuando el propósito de Dios es crear valor y Él ya lo creó. Y tú no puedes llegar a ser más justo que la justicia de Dios. Tú no puedes ser mejor que la justicia de Dios. Tú puedes intentar ser más bueno que mí, pero con todo eso no puedes ser mejor que mí, porque ¿sabes qué? No puedes ser mejor que la justicia de Dios. Simple. Así que nadie se merece nada, pero todos tenemos un valor neto. Cuando entendemos eso, podemos tener un propósito sacrificial, lo que estamos hablando. Entonces podemos entender que el diablo va a venir a oponerse, va a venir a querer a intimidarte, va a querer susurrarte al oído, y él es el que va a poner resistencia y interrupción. ¿Se acuerdan? La intención siempre va a ser seguida por la interrupción. La interrupción siempre va a seguir la intención. Entonces el diablo siempre va a querer atacarnos en esta forma, pero nosotros sabemos que, que nosotros, que el talento que Dios nos ha dado o las oportunidades de valor que nos ha dado es para dar valor a otros. Porque lo que Dios dio a Jesucristo fue para crear valor en otros, ¿verdad?
Cuando Dios le dio autoridad a su hijo de sanar. ¿Qué es lo que creó Jesucristo? Valor. Sanó, ¿verdad? Habló, ayudó. Entonces todo lo que Dios da y la plataforma que Dios da es para crear valor. Jesucristo sanaba y las cosas que él hacía fue para crear valor, crear ese valor. Entonces tu propósito sacrificial es dar sin esperar a recibir algo a cambio. No busquemos por lo nuestro, ¿verdad? No busques por lo tuyo, nada más. Hasta para predicar Dios nos dice que tenemos que nosotros tenemos que arrancar a los que contradicen y ser pacientes con ellos, aunque no entienden, aunque su corazón no sea iluminado en ese momento, porque nadie puede ir más allá de lo que se le ha enseñado. Entonces la religión no te va a ayudar, la religión siempre te va a apuntar la escasez y la falla. ¿Se acuerdan los fariseos, verdad? Te medirá por lo que haces y te dirá que no eres lo suficiente o que no eres merecedor, ni que ni aún que eres merecedor del mensaje, como Jonás, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos que tener cuidado de no tener autojusticia, de decir, oh, hablar de mí, ¿verdad? Si yo hablo y les digo, oh, no, es que yo soy aquí, yo soy allá, estoy hablando de mis esfuerzos, por ende, estoy hablando de autojusticia, justicia propia, porque estoy hablando de mí. Entonces, tenemos que ser realmente humildes y ver la verdad. Que nosotros, si nosotros medimos el dar por el estandarte de bondad propia, nadie podría tener bondad propia. Todos caemos cortos ante Dios, pero la palabra nos dice que la bondad es nuestra guía. Entonces tu propósito sacrificial no es ver si aquel se lo merece. De tal manera Dios amó al mundo para que el mundo no pereciera. De tal manera Dios amó al mundo para que así el mundo no pereciera. Entonces Él amó al mundo, a todos, ¿verdad? A todos. Y cuando vemos esto en la palabra, que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vemos un valor, vemos un propósito, vemos una guía, vemos realmente lo que está ahí. Vemos el corazón de Dios y vemos que que nosotros tenemos que realmente estimar a los demás mayores que nosotros mismos. Segunda de Timoteo 2:25 al 26 nos dice. Al 25 dice, y corregir con corazón humilde. ¿Qué quiere decir corazón humilde? Dice, corregir con corazón humilde a los que contradicen. ¿Por qué corazón humilde? Porque es no voy a decir, ay, es que yo y que aquí, ¿verdad? Y allá. Y a poner todas las medallas. Y corregir con corazón humilde a los que contradicen. Esperando que Dios haga que vuelvan a Él y conozcan la verdad. Esperando que Dios, nuestro deseo es que Dios pueda alumbrar los ojos del entendimiento para que ellos puedan ver la verdad. Y ver la verdad es que conozcan al Padre. Jesucristo dijo, yo vengo aquí para dar a conocer a mi Padre. Y cuando nosotros vemos quién es Dios, conocemos la gracia, conocemos el amor, conocemos el valor, conocemos el propósito y todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos conocer todo esto? A fin de que se despierten y escapen de la trampa del diablo. Entonces, por ejemplo, vino Jesucristo, dice, para quitar lo que el diablo había ganado en Adán, para rescatar lo que se había perdido. Entonces, si vemos el propósito en cada versículo que hemos visto, es para crear valor, ¿verdad? Le estamos hablando de eso. ¿Por qué? Para crear valor, para quitar la trampa de donde han estado, que es la del diablo, y que los ha tenido presos para hacer de ellos lo que él quiere. Entonces nosotros, ¿qué vale el propósito? Estimando a los demás como mayores, ¿verdad? Dando. Entonces, no necesariamente nos tenemos que nosotros poner primero al crear una oportunidad, ¿verdad? Nosotros muchas veces en el mundo usted va a escuchar, oh no,
esto, ¿verdad? Que ellos buscan complacerse a ellos mismos y encontrar a otras personas que puedan crear valor para ellos. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Eso, de que si está en tu mano hacer el bien, hazlo. No se trata si vale la pena ante mis ojos, porque mis ojos pueden mentir, porque para Dios todos valemos. Por eso Dios dio a su Hijo. Tu valor está en Dios. Y si es hacia ese valor, y es este valor en la base que todos los demás, ¿verdad? Están en Dios. Este es el peso neto, ¿verdad? Si tú, no sé si tú has visto alguna vez la balanza donde cuando venden arroz, frijoles o lo que sea, siempre ponen como un hierro para balancear. Entonces, balancear ya sea y saber cuántas libras o kilos son. Entonces, nuestra balanza es gracia, nuestra balanza es Dios. Mi balanza no es algo separado de lo que Dios nos ha dado. Y mi balanza es el valor a los demás. Entonces, poder ver el valor que está en Dios, el valor que produce, que alimenta, que sustenta, que libera, que ayuda, que va más allá de la mía, que crea algo, más allá de la esperanza, más allá de lo que mis ojos pueden ver, para poder ayudar a descubrir talentos, para poder ayudar a que las personas vean el valor que Dios intentó y vio desde el principio cuando dio la simiente prometida, ¿verdad? Crear valor para los demás, y por eso fue creado valor en ti. La nueva creación viene de un valor creado y el propósito de esa creación, el propósito de tu identidad en Cristo es para que tú crees valor. ¿Qué es lo que va a producir en ti? ¿Cuál es la semilla? ¿Qué es lo que está en ti? Entonces Dios creó algo para producir. ¿Y qué es lo que produce? Valor. Y cuando tu valor crece, y cuando digo valor crece, quiere decir lo que Dios el propósito de Dios en ti se vivifica, si se podría decir. No crece en el sentido de valor como una alcancía, sino cuando digo el valor crece, es cuando estamos hablando de que estamos conociendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la iluminación es conocer algo que no entendía, comprender algo que no entendía? Entonces, cuando ese valor crece es para que otros también entiendan conmigo. Si yo fui creado para valorar a los demás, tengo que valorar a las personas a las cuales voy a crear el valor en sus vidas. Y ustedes son muy valiosos. La palabra lo dice, ustedes son muy valiosos. Sus vidas son muy hermosas y valiosas para Dios. Entonces, en todos los sentidos, sus vidas, acuérdense ustedes de que ustedes son amados. Y la misma Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Entonces voy a crear un valor, voy a aportar en tu vida lo suficiente como para descubrir qué es lo que ellos pueden aportar. En primer lugar, ¿verdad? Entonces tenemos que descubrir esto. Cuando tú vas a una mina a buscar oro, no vas con la idea de que todo será mío. Vas con la idea de que si, me encuentro oro, podemos hacer, ¿verdad? Podemos hacer esto y comienzas a hacer planes. Entonces buscas para servir. Buscas porque Dios te pone a alguien y a veces tú dices no sabes por qué, para qué, ¿verdad? O que puedan necesitar de ellos. Pero Dios, cuando tú tienes la mente de servidor no en el sentido de que eres sirviente y no hijo, ¿verdad? Sino servidor en el sentido de dar. Entonces nosotros podemos realmente dejar de pensar en nosotros mismos como autoconsumismo, ¿verdad? Autoconsumo. El autoconsumo es ¿qué puedo obtener de ti? Autojusticia es nadie es suficientemente bueno para mí. Cuando tengo esta mentalidad, no, que nadie es suficiente bueno para mí, ¿verdad? Tú estás estancado, no creo que seas suficientemente bueno. Entonces, otra verdad, no tenemos que ser tan egocéntricos, solo viendo hacia adentro, como decimos, ¿verdad? Solo viendo a ver en qué puedo servir. Entonces, negamos el propósito principal. ¿Y cuál es el propósito principal? Dios creó los cielos y la tierra, creó un hermoso panorama, creó todos los árboles para Adán, creó el oro. ¿Sabían que aún el oro estaba con Adán? En Génesis se menciona 8 veces que el oro. Y el oro
el oro y todos los minerales, Dios los puso aún cuando Adán y Eva ni sabían el valor de ellos. Entonces, cuando vemos que el ser humano era millonario desde el principio, Dios creó el valor aún cuando Adán y Eva ni siquiera sabían de todo lo que Dios había creado para ellos, ni sabían la utilidad de ellos. Les digo esto para que podamos ver que Dios siempre ha querido dar abundancia en nuestras vidas, aún más allá de lo que podemos ver, percibir, conocer, entender. En nuestras vidas hay riquezas más allá de las que podemos realmente percibir. Pero el propósito de Dios es la abundancia y cuando nosotros podemos ver el valor, podemos mutar. Y ese es el propósito que quiero que nuestros corazones se lleven hoy. Vemos que Jesús no fue egoísta, ¿verdad? No buscó lo suyo, sino buscó servir, contribuir, ayudar, animar, ver al lado espiritual de todos, ¿verdad? De todos. Y nosotros también tenemos necesidades. Y aún, ¿verdad? Sabemos que no estamos solos. Jesucristo veía oportunidades, no veía limitaciones. Cuando veía a un leproso, veía que era para que Dios se glorificara en ellos. Es lo que decía, ni este ni aquel pecó, sino para que Dios se glorifique. Entonces él veía oportunidades, veía en crear valor. Y esta es nuestra visión, ¿verdad? Este es el propósito en el cual fuimos creados. Este es tu propósito. Si alguna vez no sabías cuál era tu propósito, lo estoy amplificando, que es para crear valor en otros. El propósito verdadero. Somos sido creación para crear. No veas nada más a alguien, si no veamos nada más a alguien que como algo en el cual como que yo pueda realmente discernir, porque el único que conoce es Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la visión de cómo poder ayudar a una persona y proyectar esa luz, proyectar más allá de lo que esa persona no ha visto, de lo que esa persona y no realmente pensar si alguien se merece o es suficiente, porque entonces estamos diciendo que la gracia de Dios no es suficiente para él, que no puede abarcar, ¿verdad? Así que Jesús nos dio valor a cada uno de nosotros. Y ese valor es la asignación, ¿verdad? Ahora vemos ese valor en Cristo. Entonces tenemos que proyectar la luz, esta luz que hemos aprendido, que hemos visto, que hemos aportado y aportaremos a la vida de los demás. Y vemos la asignación que Cristo nos dio, ¿verdad? Cristo creó valor de reino, ¿verdad? Cuando resucitó dice que ahora estamos sentados en Cristo Jesús. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces Él creó valor de reino, pero no solo creó valor. ¿Por qué tuvo que crear valor en ti y en mí? ¿Cuál fue el propósito para crear valor? ¿Cuál fue el propósito? ¿No es para asignarnos algo? Si te dijo, ok, mira, te voy a dar este tesoro en vasos, ¿verdad? Te voy a dar este oro, te lo doy, ¿verdad? Aún en el talento dice que para invertir, ¿se acuerdan? Pero ¿por qué creó valor Dios en Cristo Jesús a ti? ¿Para qué? ¿Cuál fue el fin? No solamente para que tuvieras eternidad y para ser hijo. Tuvo que haber una razón más, y es asignación de reino. Creó valor en ti, te capacitó, te dio más y más y más y te sigue dando más y más y más. ¿Por qué? Por la asignación del reino para servir a los demás. ¿No es ese el propósito? ¿Verdad que sí? Ese es el propósito. ¿Por qué somos una nueva creación? ¿Por qué Dios ha creado un valor tan especial en nosotros? No solamente es para nosotros mismos, sino nos ha asignado esto que es el reino, la asignación del reino, que es para servir a otros. Y el reino, Jesucristo lo dijo, que el reino y el gobierno de él era no para enseñorearse, sino para servir. Tu asignación de reino, tú eres una creación nueva,
Tú tienes valor. ¿Y para qué? Para servir a los demás. Para servir a los demás. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, ¿verdad? Para servir a los demás. Los valores, ¿verdad? Los valores es enseñar a cómo hacerlo. ¿Cómo vamos a crear el valor o cómo vamos a enseñar valores? Enseñar a los demás el cómo, porque a veces quedamos cortos y les digo, no hagas esto, no hagas esto y no hagas esto, pero no les enseñamos el cómo, entonces quedan cortos las cosas, ¿verdad? Contribuir a los demás es el sacrificio más grande que usted puede hacer. Contribuir a los demás es el sacrificio más grande que usted puede hacer. ¿Por qué lo pongo como sacrificio? Porque tiene que soltar algo, tiene que sacrificar algo para poder aportar algo. ¿Y qué es lo que estamos sacrificando? Mi yo, ¿verdad? Lo que yo pienso, mi propia justicia, mi propia forma de ver y, y crear el valor que es de acuerdo a Dios. ¿Cuál fue el valor de acuerdo a Dios? Contribuir a los demás en una forma de sacrificio. Sacrificio especialmente a las personas que no tienen nada que ofrecerte, ¿verdad? Y el sacrificio, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a Dios, que Dios sacrificó, ¿verdad? A su Hijo, ¿verdad? Y podemos ver esto, podemos ver este patrón, que Dios sacrificó a su Hijo, por decirlo así, ¿verdad? Jesucristo fue el sacrificio, porque sí, la palabra dice que ah, en Corintios dice, ¿verdad? De tal manera, en Corintios nos habla de que Jesucristo fue el sacrificio. Entonces nosotros podemos ver que crear valor en otros es realmente culminar la obra de Jesucristo. Cristo murió para crear valor en nosotros. Cuando creo yo valor en otros, estoy diciendo que Cristo murió por ellos y que Cristo no murió en vano por ellos, porque estoy creando valor de reino y el valor de reino es que Cristo murió por mí. Entonces cuando yo creo eso, cuando yo hablo la verdad, entonces puedo ser fiel a mi asignación de reino. Entonces ser fiel a la tarea para la tarea por la cual fuiste creado. Y la tarea por la cual fuiste creado es para crear. Creado equivale a crear. ¿Qué vas a crear? Valor. Valor. Valor para otros. Para que todos lleguemos a una estatura juntos, corriendo juntos, aportando en todo juntos. No viendo por el bien propio, sino el de los demás. Con alto precio fuiste comprado y un valor de Dios y el valor de Dios que a Dios ha puesto en tu vida, que es tu Padre Celestial, que es el que creó todas las cosas y hizo aún esa nueva creación, te la dio. Ahora nosotros somos creados, dice a la semejanza. ¿Y cuál es la semejanza de Dios? Dar. Dar el propósito. ¿Cuál es la semejanza de Dios? Dar, crear y todo lo que hemos hablado, ¿verdad? El propósito de Dios era crear valor en nosotros. Y por eso aún el rey David decía, ¿qué soy yo y qué es mi familia para que tú nos tomes en cuenta? Ahora les digo, ahora nosotros hemos sido creados a la semejanza de Dios. ¿Y cuál es la semejanza de Dios? Amor, gracia, propósito. Él creó. Si nosotros podemos ver en nuestra mente lo que Dios ha creado, ¿cuál es la semejanza de Dios? Crear valor, dar, crear valor, más allá de lo que nuestros ojos ven, más allá de lo que nosotros podemos imaginar, más allá de nuestra capacidad de entender, crear valor. ¿Cuál es la semejanza? ¿Y por qué hemos sido creados? ¿Y cuál es la semejanza de Dios? Dar, crear, dar ese valor. Y Dios ya lo dio. Dios me les bendiga, son lo mejor.